Bien, ya estamos en vivo, ya salió la señal. Pues agradecemos a cada uno de los que nos están siguiendo en este momento en la página de Facebook. Esperamos que este tiempo sea de bendición para cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que sea Él que tome nuestras vidas en este momento y haga de este tiempo un tiempo de edificación para todos nosotros. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a dar la palabra al presidente, el pastor Adolfo Arias Job, para que él nos presente a nuestros hermanos que el día de hoy van a compartir este importante testimonio en esto que hemos llamado como conversatorio sobre esta prueba inesperada, el COVID-19, una prueba inesperada. Entonces damos la palabra al pastor Adolfo para que él presente a nuestros hermanos. Gracias, pastor Edwin. Pues agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a todos los que están conectados a la página de la respetable Asamblea General, como ya se ha dicho, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Quién más para hablar del tema del coronavirus, sino los que han tenido una experiencia y por la gracia de Dios han logrado salir, ¿verdad? O están saliendo de esta enfermedad. Y agradecemos a nuestros hermanos que de manera muy gustosa aceptaron la invitación que les hicimos y con la muy buena disposición de colaborar. Algunos todavía su salud está quebrantada, pero tienen muy buen ánimo de participar y colaborar. Y como señalaba el pastor Edwin, esperamos que esta plática sea de bendición a la vida de la iglesia. Con nosotros está el pastor y doctor Leopoldo Aguilar Faisal. El pastor Leopoldo es miembro del Sínodo Lluvias de Gracia. Y hermano Leopoldo, si usted levanta su mano para que le identifiquen, el pastor Leopoldo está con nosotros en esta tarde. Bienvenido, pastor. Está también con nosotros el anciano de iglesia, el licenciado Porfirio Camarillo Vázquez. A él, pues yo creo que es muy conocido por todo el campo nacional. Es el director del Instituto Juárez, ¿verdad? Y él, pues prácticamente está en el proceso de recuperación. Está también con nosotros el anciano de iglesia, Belisario. Mi hermano Belisario es anciano de la iglesia Getsemaní de Tuxtla Gutiérrez. Él tuvo una experiencia muy difícil, ¿verdad? Que pues gracias a Dios han logrado superar, pero él tiene un testimonio muy importante para compartir con nosotros. También está con nosotros el pastor Eiter Montero. Él es miembro del presbiterio del Golfo de México, ¿verdad? En el estado de Tabasco. Y prácticamente, pues, él ahora actualmente es el presidente del presbiterio, porque pues él también tiene un testimonio, ¿verdad?, que compartir con nosotros. Pues, hermanos, sean bienvenidos. El pastor Edwin por ahí está, ¿verdad?, secretario de la respetable Asamblea General, y él ahí nos está ayudando para lograr que sea posible esta transmisión. Hermanos, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación que les hicimos y quisiéramos empezar este diálogo. Es un diálogo, compartir el testimonio, ¿verdad? El pastor Leopoldo nos va a compartir su experiencia que ha vivido en estos tiempos. Pastor Leopoldo, le cedemos la palabra. Muchas gracias, hermano Adolfo. Un saludo a toda la iglesia que nos está escuchando. Es un gusto poder estar con ustedes y compartirles brevemente las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi familia y también de varios hermanos de nuestra iglesia. Como ha mencionado mi amado hermano pastor, soy miembro del Sínodo de Lluvias de Gracia, pero presidente por la gracia de Dios, presidente del Presbiterio Jesús el Buen Pastor aquí en la Ciudad de México. Y hermanos, como presbiterio hemos pasado por diferentes casos de enfermedad por coronavirus. En este caso en este momento tenemos a un hermano pastor, nuestro hermano José Luis Morales,
que ya empezó a desarrollar insuficiencia respiratoria y por quien pedimos, amados hermanos, se unan a nosotros en oración. Dentro del presbiterio, un servidor padeció esta enfermedad desde el 22 de abril hasta el 13 de mayo. Entonces fueron varias semanas. Durante ese tiempo también mi hermano Bernabé Valentín Bautista Reyes, muy conocido de ustedes, un pastor muy querido en el campo, también desarrolló la enfermedad y pues él ha partido a la presencia de nuestro Dios. Brevemente quiero decirles que sí es una enfermedad muy desgastante, muy agobiante, en donde la insuficiencia respiratoria que se va desarrollando desgasta el organismo, y en mi caso las fiebres estuvieron muy altas, fiebres intermitentes de más de 39 grados que me llevaron a una condición de debilidad física extrema. Y solo por la gracia de Dios, hermanos, pudimos salir de esta enfermedad. Ensayaron conmigo 3 protocolos de tratamiento de los que se estaban llevando a cabo en los hospitales públicos. Se probó un primer tratamiento que no funcionó y al contrario, mi salud se agravó cada vez más hasta que por fin me cambiaron el tratamiento, me ajustaron, me dieron otros medicamentos y entonces eso permitió que yo me vaya recuperando en mi salud. Estuve a punto de llegar a los 70% de saturación de oxígeno y pues me tuvieron que poner oxígeno aquí en casa para poder ayudarme en la respiración. Pues brevemente puedo decirles, hermanos, que el Señor me ayudó y uno de los salmos que a mí me han ayudado a describir un poco la enfermedad que padecí es el Salmo 16. Les comparto unos versículos, dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Este salmo, amados hermanos, de alguna manera describe gran parte de lo que yo sentía, porque llegó un momento en el que yo pensé que iba a partir a la presencia de mi Dios. Un hermano de mi iglesia, anciano de iglesia, Raimundo Sierra, por quienes ustedes estuvieron orando, en los días en los que yo estaba en crisis, él descansó en el Señor por COVID-19. Su familia, todos desarrollaron la sintomatología, pero gracias a Dios no se agravaron. Dios los rescató a ellos. Mi hermano partió a su presencia y estoy convencido que la misericordia de Dios ha sido grande en la vida de las familias que se han visto afectadas. Mi hermano Bernabé, aunque dio negativo a la prueba de COVID, su esposa y sus 3 hijos dieron positivo, pero solamente él agravó y lo llamó el Señor a su presencia. Pero la familia, hermanos, de mi hermano Bernabé, sí desarrollaron los síntomas, uno de ellos un poco más grave que los demás, pero Dios los sostuvo y por la gracia del Señor ahora están, pues bien de salud, hermanos. ¿Y qué les puedo decir de mi familia? Que estando aquí en casa, conviviendo conmigo, claro, con todas las medidas sanitarias que se implementaron aquí en mi casa, hermanos, que eso es importante también que tomemos en cuenta en casa. Hay que tener todos los cuidados que nos dicen, pues por la gracia de Dios, ni mi esposa ni mis 2 hijos desarrollaron la enfermedad. Durante ese tiempo en el que yo estuve enfermo, escaseaban los medicamentos que me habían recetado.
no habían en farmacias y tuvimos que recurrir a búsqueda de medicamentos en diferentes lugares y con diferentes personas que nos ayudaron. Dios movió el corazón de personas conocidas mías, que ellos se movieron por otros lados, por donde no se pueden imaginar, incluso hasta en el gobierno, y se consiguieron los medicamentos que necesitaba. Y doy gracias a Dios porque Él proveyó de esos medicamentos y guardó a mi familia de contagiarse. Pero también, hermanos, sucedió algo maravilloso, además de que el Señor guardó nuestras vidas, y es que Dios movió el corazón de varias familias de la iglesia para que proveyeran alimentos a mi familia mientras yo estaba enfermo en este momento de crisis en que pues había mucha angustia, mucha preocupación por mi estado de salud. Las familias de la iglesia, hermanos, se movieron en misericordia para aportarnos alimentos ya preparados. Y eso fue un alivio para la familia. Yo doy gracias a Dios por todas esas familias que de todo corazón traían alimentos aquí en la casa para que comiéramos. Y creo que eso es una muy buena actitud que como hijos de Dios debemos de procurar y motivar en la vida de nuestras iglesias. Es bueno, es bonito, es hermoso saber que están orando por los enfermos. Y yo me sentía muy fortalecido de saber que toda la iglesia en diferentes lugares oraba por mí, pero también me confortó, me animó mucho el ver la solidaridad, el compañerismo, el amor fraternal de las familias que nos traían alimentos y se preocupaban por nosotros. Esa es una bendición muy grande y creo que su testimonio, ¿verdad? De cómo logró superar esta crisis y cómo también la iglesia estuvo al pendiente de usted, eso nos ayuda a entender la magnitud de esta enfermedad. Vamos a darle la palabra al licenciado Porfirio, ¿verdad? Que está ahí, aquí en mi pantalla, está al lado de usted. Entonces, licenciado Porfirio, ¿verdad? Le damos la palabra para que nos comparta también, ¿verdad? La experiencia que está viviendo, porque todavía la está viviendo. Pues gracias, pastor. No sé si me escuche. Muy bien, le escuchamos. Un saludo a todos los hermanos que nos están mirando, a los hermanos que están compartiendo en esta tarde con nosotros. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por todos los que han estado orando por nosotros. Yo estoy aproximadamente en el día 35. La enfermedad a mí me golpeó 3 veces. Desde el inicio, un enemigo muy, muy fuerte es el escepticismo. A veces no creemos qué tan fuerte puede llegar a ser. Y el no creer es el principal enemigo y es lo principal que ha hecho que muchos hayan ya fallecido en el país, tanto creyentes como no creyentes. Yo tengo un padecimiento en el pulmón ya de manera regular, y el día que empecé con algunas molestias, fueron molestias muy sencillas, fueron molestias que no valían la pena ser atendidas desde un punto de vista sano. Nunca me ardió la garganta, nunca tuve flujo nasal, jamás tuve dolor de cabeza. Lo único que llegué a presentar era el querer tal vez arrojar una flema, o cuando estamos haciendo algún trabajo con polvo, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues, de manera natural el organismo junta la flema y arrojamos lo que nos esté estorbando, obstruyendo la garganta. Y doy gracias a Dios primeramente por la vida de mi esposa, que fue quien me dijo que pues la tos no, o esa reacción de querer sacar algo y no poder hacerlo, no estaba bien. Y en ese momento
tomé un medicamento que era el que comúnmente tengo prescrito por el médico, que cuando empiezo a tener molestias en mi pulmón, en mi garganta, debo tomarlo inmediatamente. Lo hice así durante 3 días y evidentemente no pasó, me sentí bien, no pasó nada y eso fue otro grave error, porque me sentí bien, yo estaba bien. Sin embargo, en mi organismo, el virus lo que hizo fue tomar más fuerza todavía y volverme a golpear. Pero cuando me volvió a golpear, entonces, en esa segunda ocasión, perdí el control de esfínteres, es decir, que tuve bastante diarrea, perdí el gusto, perdí el olfato, tenía temperaturas tremendamente elevadas. Es muy difícil que controlen la temperatura. Yo tengo hipertensión, tuvieron que cambiarme el medicamento de la hipertensión y esto fue en un lapso aproximadamente de 6 horas. Yo estaba bien y en 4 o 6 horas ya no podía respirar, tenía la insuficiencia respiratoria, un dolor en el pecho y en la espalda muy fuerte. Y bueno, pues el médico me vio y vuelvo a decir lo mismo, el peor enemigo es que no creemos que esto puede ser mortal. Esto te mata de una manera fulminante. Cuando el médico vino, pues entre que si se hace uno la prueba o no, el médico desde que vino me dijo, Porfirio, no estamos en época de enfermedades respiratorias. En esta época no es común que haya enfermedades respiratorias. Entonces te voy a empezar a tratar como si fueras paciente COVID, porque los síntomas que tú presentas son síntomas de COVID. Me empezó a tratar así, estuve en tratamiento por otra semana, 7 días, con las temperaturas y todos los síntomas estos. Y entonces me volví a sentir bien, ya no tan bien como la primera ocasión, pero podía respirar por mí mismo, estaba en cama y los demás síntomas seguían. Pero nuevamente el virus me volvió a atacar más fuerte todavía. Y fue entonces cuando ya la temperatura, pues empecé a perder la noción del tiempo, empecé a olvidar las cosas. El sueño se me fue desde el día, se te quita el sueño, me tenían que sedar para poder dormir. Yo podía amanecer de un día para otro sin dormir y no sentía nada, simplemente no sentía nada. Mi riñón empezó, ya en la tercera ocasión, mi riñón empezó a dejar de filtrar con la misma frecuencia, ya iba menos al baño, empecé a retener líquidos, porque efectivamente no solamente te afecta el pulmón, sino que la enfermedad va buscando qué otro órgano tal vez esté débil o en qué otro órgano se pueda poner o lastimar. El punto es que también me empezaba a lastimar parte del riñón. Y bueno, pues en todo este tiempo la temperatura no se va, me la controlaban. Me tenía que meter a la regadera para darme baños de agua con agua tibia, porque el medicamento no era suficiente para bajar la temperatura. Y pues eso fue lo que tuvimos que hacer. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho a los hermanos que estuvieron orando por nosotros. Llevo apenas 2 semanas sin diarrea ya. Llevo apenas 1 semana sin antibióticos. Mi cuerpo empezó a desarrollar anticuerpos hasta la 4ª semana. También tuve la necesidad de tener oxígeno. Me pusieron el suero aquí en la casa de ustedes.
El médico buscó en dónde poderme hospitalizar. No quise hospitalizarme. Fue una decisión propia no hospitalizarme. Realmente aquí en la comunidad está muriendo mucha gente en la comunidad en donde yo vivo. Previamente ya habían muerto unos vecinos. En algunas casas han muerto hasta 4 personas de una misma familia. Entonces, realmente ha habido bastantes muertos acá. Entonces, pues orando y pidiéndole al Señor y hermanos, pues realmente algo que en el tercer golpe que me da el virus, ya no tenía fuerza en mis piernas, ya no tenía fuerza en mi pulmón, orinaba poco, seguía con la diarrea, seguía teniendo muchas temperaturas. Y bueno, pues fue el momento en el que yo tuve que ponerme a cuentas con el Señor. Pero pues, su misericordia fue pues bastante, fue muy grande para conmigo. Evidentemente pues la agradezco mucho, no la merezco. Bueno, sin embargo, he disfrutado de ella y eso pues me tiene contento, me tiene a gusto. Yo andaba con toda la familia insistiendo en los protocolos de higiene, la salida a la calle, el ir a comprar las cosas. Y resulta que a mí es al que el contagio le da más fuerte. Mi familia se contagió toda. Mi esposa se contagió. Al lado está una casa que es de una hermana de mi esposa. También se contagió. Mi suegro también se contagió. Y bueno, pues de la familia todos nos contagiamos, nada más que pues todos vivieron su contagio de manera diferente. El único que estuvo en cama y que todavía está en recuperación, pues es su servidor. Y bueno, pues realmente hay un texto que pues siempre un hermano pastor lo ha compartido conmigo y fue algo que a nosotros nos sostuvo durante todo este proceso que es muy complicado. Y bueno, pues es el Salmo 100 en su versículo 5, ¿verdad? Siempre en mi mente pasó que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y bueno, pues ahora más que nunca he abrazado ese texto y durante todo este proceso siempre en mi mente estaba esto, jamás me sentí dejado de la mano del Señor, aunque había momentos en que mi mente se perdía, en las temperaturas tan elevadas, pues sí uno empieza a ver cosas difíciles, duras, pues tienes visiones muy desagradables, al menos en mi caso, eso fue lo que pasó, tener visiones con muertos, con cosas muy, muy, muy complicadas. Todavía después de que ya la temperatura había llegado a los 38, que para mí ya era sentirme mejor, todavía estas cuestiones eran muy complicadas. Entonces, pues doy gracias a Dios. Dios me ha levantado. Estoy ahorita en terapia de rehabilitación y recuperación pulmonar. Me siento bien, gracias a Dios. La temperatura llevo ya semana y media ya sin temperatura, ya sin medicamento para la temperatura. Y bueno, pues, hermanos, seguramente mis hermanos lo han vivido de manera diferente, pero yo quisiera terminar con esto. No evitemos ser incrédulos ante esta situación. En verdad, vivirlo es muy difícil. Cada quien lo ha vivido de manera diferente en hospitales, en nuestras casas. En mi experiencia personal, vivirlo es muy difícil. Y peor aún porque se dice que todos de alguna manera nos vamos a tener que infectar.
porque pues de acuerdo a la estadística, esto se hizo únicamente para no saturar los servicios de salud. Entonces, pues hermanos, yo quiero pedirles a todos los adultos, a los hermanos pastores que tienen contacto con mucha gente, que redoblen sus medidas sanitarias, que cuiden mucho lo que compran, el dinero, la gente que los llega a saludar o a ver, o que por alguna razón obligatoria hay que tener contacto. Las personas con las que yo tuve mis últimos contactos, ninguna tuvo este síntoma. Desafortunadamente un vecino aquí al lado murió y murió por COVID. Y las tradiciones de otra fe, pues intentaron hacer aquí un velorio, la policía vino a cerrar la casa, pero al final, después de que se fueron, sacaron la basura y dejaron la basura en la calle, hermanos. Entonces, yo no me explico de dónde lo pude haber tomado, pero al final lo tuve. Me hice la prueba, di positivo. Entonces, pues es con lo que yo quisiera terminar, que todos se cuiden. Yo quisiera que a nadie más le diera esto, pero si hay que enfrentarlo, mi última recomendación es que se atiendan inmediatamente. Inmediatamente. Claro. Inmediatamente. Y si te sientes bien, eso no significa que ya se te quitó. Por dentro, el virus está agarrando más fuerza para volverte a pegar y más duro. Por eso a veces llegamos a escuchar que hay personas que llegan a los hospitales y llegan a morir. Porque ya cuando te vuelve a pegar, no sé, a mí me pasó en 3 episodios. No sé si a otros más o menos, pero cuando te vuelve a pegar, te tira, te caes. Y bueno, pues hermanos, si esto es de bendición para la iglesia, solo recuerden, el Señor es bueno. Y ha sido bueno conmigo, es bueno con todos, y para siempre su misericordia. Claro que sí. Así muy rápidamente yo les comparto que hubo un día cuando el licenciado Porfirio se despidió de mí y me dijo que había sido un gusto el poder trabajar para la Iglesia Nacional, pero que él sentía que hasta ahí llegaba. Gracias a Dios porque hoy está con nosotros, hoy puede dar su testimonio. Eso es una bendición. Mi hermano Belisario, desde Tuxtla, un abrazo para usted, y usted tiene también una experiencia muy importante que compartir con nosotros, con la Iglesia Nacional y con todos aquellos que nos están viendo a través de la página de la Iglesia Nacional. Mi hermano Belisario, le escuchamos. Hola, pastor, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bendiciones. Adiós, un abrazo desde su casa aquí en Tuxtla Gutiérrez. Gracias, mi hermano. Un saludo cordial al pastor Edwin, pastor Leopoldo, pastor Montero, al hermano Porfirio. Doloroso realmente escucharle, pero al mismo tiempo alegre porque Dios se ha manifestado con poder en su vida. Y también en el testimonio del hermano Leopoldo, cómo Dios se ha manifestado de diferentes maneras utilizando a las personas. Eso es una gran bendición. Pues nosotros, pastores, hermanos ancianos, apreciada iglesia, tuvimos ahora sí el tener esta enfermedad en nuestro cuerpo. No pensamos, creímos que no íbamos a ser infectados. No sé si me están viendo en la pantalla. Le estamos viendo, claro, claro. Perfecto. No sé si nosotros pensamos, al menos desde que por instrucciones generales de la iglesia, en los templos ya no se podía permitir los cultos, que recuerdo bien, Getsemaní tuvo su último culto el día 22 de marzo. Desde previo a esas fechas, como familia adoptamos los cuidados necesarios ya que se habían publicado por esta enfermedad. Tratamos aquí en casa, que somos bastantes, y usted, pastor Adolfo, nos conoce bien. Claro. Somos una familia numerosa. Tratamos en lo que fuera lo posible salir
no salir de casa. Aquí estuvimos y solamente en algunas cosas necesarias, que era comprar alimentos o salir a ver lo necesario, era solamente esas salidas. De ahí nos resguardamos en casa y no creímos contagiarnos. Lamentablemente, el día 8 de junio, amanecimos el día lunes con muchas molestias. Empezamos con gripa leve, una molestia en la garganta, dolor de cabeza, fiebre. Y nosotros tomamos la decisión desde el primer momento de empezar a prevenirnos con un antiviral, el famoso paracetamol, para quitarnos el dolor y bajarnos la fiebre. Y tanto solicitamos la intervención de médicos. Gracias a Dios hay muchos hermanos, y precisamente consulté a un médico, miembro de la iglesia, consulté a un amigo médico, ex compañero de trabajo, consulté a otro médico, y la opinión de los tres es que prácticamente toda la familia, sin tener un dictamen oficial, eran prácticamente los síntomas del COVID. Varios miembros de la familia perdieron el olfato, perdieron el sentido del gusto, diarreas. Créanme, fue una situación triste que pasamos en casa. Quizá obviamente por la edad, ¿no? Yo soy el mayor en familia, ya superé los 60 años. Sin embargo, hemos tratado de tener una vida tranquila, una alimentación que a veces hemos exagerado en alimentarnos, y que sin embargo, el que podamos tener una buena alimentación nos da la posibilidad de tener buenas defensas. En nuestros estudios, buenas defensas, prácticamente yo sin triglicéridos, sin colesterol, con un ritmo cardíaco bien, mi presión arterial muy bien, dentro de rangos, el azúcar normal. Gracias a Dios, todos mis antecedentes salieron bien. Obviamente, en una prueba completa, el rango era muy alto, precisamente porque ya tenía dentro del organismo ya el virus combatiendo en el cuerpo. Realmente, pastores, amados hermanos, fue una situación difícil, porque llegamos a experimentar temperaturas arriba de los 39 grados, 39.5, ya casi a los 40. Y es una situación agobiante, cansada, que no nos permite conciliar el sueño. Una sudoración exagerada. Habían ratos que 4 o 5 playeras había que cambiar porque las empapamos de sudor. Pero a todo ello, y sobre todas esas cosas que vivimos, Dios nos tiene aquí. Y seguro estoy que nos tiene para un propósito. Algo que en mi mente estaba todos los días, a cada instante. Mi esposa no quiero que se vaya a afectar. Y como usted, Pastor Adolfo, conoce a mi esposa, pues, claro. Es una persona de casi 30 años de padecer la diabetes. Ella es diabética 2, 5 años prácticamente ya con pérdida de visión total. Pero al estar ella en muchos tratamientos y estar consumiendo continuamente muchas medicinas naturales, eso sostuvo y dio mucha fuerza al cuerpo de mi mujer. Sus estaban bien, independientemente del grado en el que ella se encontraba, sus defensas están muy bien, y hasta ahorita pues los detalles que pues ella le han afectado es precisamente un poquitito de la falta de respiración, de agitación del pecho,
en forma muy leve. Gracias a Dios por ella, hermanos, porque ella era el temor, no solamente mío, el temor de mis hijos, el temor de la familia, el temor de los hermanos de la iglesia, que lo primero que me han preguntado es, ¿cómo está la hermana? ¿Cómo está tu esposa? Y la preocupación precisamente porque mi esposa llegó a tener un peso de menos de 42 kilos. Realmente bajó muchísimo de su peso normal. Gracias a Dios ahorita ya está recuperando peso. Con esta enfermedad realmente nos ha agotado. Es una enfermedad muy cansada, muy pesada. Los síntomas han sido severos en nuestro cuerpo. Mis hijas, por ejemplo, perdieron el sabor del olfato, el sabor de... Y al hacer entre la enfermedad, pues levantarse a tratar de cocinar algo, de hacer algo, pues créanme, hermanos, que era muy difícil para ellas. Claro que sí. Una experiencia que tuvimos, pastores, es algo que a mí me dolía. Y me dolía tanto, pastores, ver a mi nietecita de 9 años. Sí, hermano Belisario, sí, claro, nosotros entendemos, ¿verdad?, esta situación que usted vivió como, primero como esposo, ya escucharon el testimonio, su esposa pues tiene problemas de salud, después como padre, sus hijas, sus hijos que viven con él, yo conozco, ¿verdad?, la familia, y luego los nietos que estaban también allá, ¿verdad? Todo esto era una situación que mi hermano Belisario vivió y que pues pudimos en algún momento estar en contacto con él y ir dándole seguimiento, ¿verdad?, a su recuperación, y gracias a Dios, ¿verdad?, que hoy está con nosotros compartiendo este testimonio. Y eso es lo que quiero decir, hermano pastor Adolfo. Sí. Yo le agradezco muchísimo a Dios porque la iglesia estuvo al tanto. Usted como líder en la iglesia tuvo la preocupación de estar en contacto conmigo durante varias ocasiones. Le agradezco mucho a Dios por ello, hermano. Y estamos muy convencidos, hermano, que el poder de Dios es tan grande. Desde el día 22 de marzo cerramos templo, pero nuestra casa se convirtió en un templo. Nos comunicábamos así con la familia. Son 4 hogares. Mi hija que está casada y que vive por separado. Mis hermanas que viven por separado. Otra hermana que vive por separado. Nos enlazábamos los 4 y todas las noches, hermano, unidos en oración, clamando a Dios. Todos los días, hermano. Todos los días, hasta hoy, seguimos en oración. Nuestros hermanos están en oración. Nuestros amigos, increíblemente, están en oración. Y es en estos momentos en el que podemos ver la mano de Dios a través de nuestros amigos. Vivimos en una zona de difícil nivel económico. ¿Cómo quisieran los hermanos recurrir como lo hicieron con el hermano Leopoldo, ¿no? De decir, ahí te vamos y vamos a apoyar. Gracias a Dios hubieron algunos hermanos que de manera espontánea, pastor, estuvieron aquí con nosotros. Y créanme que es un momento de gratitud, entender y reconocer cómo Dios mueve a los hermanos a través de esas acciones. Yo solamente quiero decirle a los hermanos en general, no retemos a Dios, no juguemos con nuestra fe. Nuestra familia, nuestros hijos son tan importantes, los cuidemos. Hay mucha todavía, no sé cómo llamarle, si irresponsabilidad, si negligencia, si no creerle a esta cosa llamada COVID-19. Algunos piensan que es algo inventado. Algunos piensan que no es cierto. Y muchos, sin creerlo, por no cuidarse, murieron. Y siguen muriendo. En Chiapas, hasta el día de ayer, eran oficialmente reportados 4,339 casos, de los cuales 503 están fallecidos oficialmente, aunque las cifras normales son completamente distintas. Nosotros, en nuestro caso, somos 15 personas, 12 grandes, 3 pequeños. Los que fuimos infectados, hermanos, los que vivimos en 4 hogares distintos.
decisión tomada es que en casa nos atendemos. Recurrimos a los médicos, pero nos atendemos en casa porque los hospitales están rebasados. Okay. Y el antecedente es negativo, acudir a los hospitales. Gracias a Dios, aquí estamos y Dios nos dio las fuerzas para levantarnos ya 22 días, 23 días. Los días más difíciles fueron entre el 12, 14, 16. Esos días fueron muy difíciles, hermanos. Temperaturas continuas, terribles, que de casi los 40 grados, que prácticamente estaban tronando con nuestra vida. Pero Dios es bueno. Y como dice el Salmo 91, el Salmo 91 es clave para nuestras vidas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Ahí estamos, hermanos, cobijados en las alas, claro, y los que sí. brazos poderosos en nuestro vida. Y gracias a Muy bien, Dios hermano, por todo el hermano apoyo. Eleuterio, pues Sí, hermano. de veras que su testimonio, hermano, es de veras tan impactante, ¿verdad? Porque no solamente era usted, sino era toda la familia, 14 personas Todos, en la casa, ¿no? ¿Verdad? Y pues era pensar siempre en que no salieran, ¿verdad? Pero bueno, sí, gracias a Dios que hoy han mejorado su salud y hoy tenemos el testimonio que usted está compartiendo con nosotros. Pastor Eiter es miembro del Presbiterio del Golfo de México, que también le ha golpeado, ¿verdad?, esta situación. Pastor, pues queremos escuchar, ¿verdad?, el testimonio que no solamente el presbiterio, sino también usted en un momento han sufrido esta situación. Sí, pastor, agradecemos al Señor y agradecemos también a la directiva que en todo momento estuvo pendiente de los pastores que salimos contaminados en una reunión. Pues que comentarle de manera breve, desde el momento en que nos da la información la autoridad, desde ese momento empezamos a tener problemas con algunos pastores, no todos, quizás un reducido 10%, que no creían, que se resistían inclusive al cierre de los templos, a evitar actividades en este caso. Y conforme fue evolucionando, empezaron a darse los días, empezamos a enfrentar no solo eso, sino también un cierto sector de la iglesia. De manera que como directivos continuamos trabajando hasta el día en que último que nos reunimos, cuando nos contaminamos todos. Ese día estábamos reunidos todos, los 4 ministros, los 4 directivos, e íbamos a buscar un plan para tratar de hacer conciencia de la situación que estábamos viviendo. Ya habíamos aquí en Tabasco perdido al pastor Gamaliel, Dios lo había llamado a su presencia. Ya había decesos en la membresía, hermanos graves, y empezamos nosotros a buscar el mecanismo, la forma de poder empezar a concientizar más a la iglesia, de que cuide, que eviten ir a lugares donde podrían contaminarse. Empezamos inclusive, y lo comento porque es importante que los testimonios que estamos planteando, estamos comentando, son reales. Algunos hermanos inclusive así lo planteo, se enojaban porque querían que nosotros estuviéramos en los velorios, que predicáramos. Recibimos una serie de situaciones que inclusive a nosotros quizás en algún momento nos doblegaban y decíamos, pues creo que tendremos que hacer alguna excepción para ir a estos velorios. Sin embargo, haciendo una reflexión de acuerdo a la Biblia, nos sostuvimos y dijimos, no podemos ponernos en riesgo, ni podemos poner en riesgo a la familia, a los hermanos, a los que están a nuestro alrededor. Como bien saben,
de esa reunión fue la última del pastor Irán. Ese día el pastor sí llegó un poco complicado. No sabía él que estaba contaminado, ni nosotros lo sabíamos. Nosotros hemos analizado que en el caso del pastor Irán, un servidor y otros dos pastores nos habíamos contaminado en una reunión anterior. El domingo que amanece el pastor un poco mal, me comparte a través de una llamada. Yo amanezco el lunes, luego mi esposa el martes, y empezamos a tener una serie de complicaciones, temperaturas, ardor de la vista, dolor de cabeza. Y bueno, nosotros inclusive pensamos en que no era COVID, que no lo era, y así arriesgándonos, guardando ciertas distancias igual, porque en mi corazón yo tenía la idea de que probablemente estaba contaminado. Llegamos, nos reunimos, nos contaminamos todos, al grado de que de esa fecha en que estuvimos todos reunidos, empezamos se complicaron nuestros problemas, de manera que 8 días después fallece el pastor Irán, que es un golpe para nosotros como presbiterio. Lo conocimos, un amigo, un pastor, un líder, un siervo que nos guió, porque la mayoría de los directivos somos jóvenes, pastores jóvenes, que apenas estábamos incursionando en el liderazgo, y para nosotros fue un golpe duro, sobre todo lo que viene posterior, porque en mi caso, mi esposa, mis hijas se contaminaron. Empezamos el confinamiento, empezamos a afrontar, inclusive, yo lo comento aquí, en el caso de nosotros, inclusive llegamos a sentir como reclamos hacia nosotros porque estábamos contaminados. Y yo creo que ese no es el caso nada más en mi persona, sino se ha dado en muchos casos en este sentido. Sin embargo, en todo momento siempre tuvimos la certeza de la presencia del Señor, tuvimos la seguridad de que el Señor nos ayudaría, nos guiaría, nos sostendría hasta salir. Y en todo momento siempre recordamos ese texto que es de el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sufríamos por un momento los síntomas, y por otro, en lo moral, el decaimiento de la partida del pastor Irán, que quiero compartir. 15 o 20 días antes de que él falleciera, él nos planteó esto y nos dijo: si yo llego a fallecer, y creo que Dios cumplió esa petición, yo no le voy a permitir en familia que me tenga mucho tiempo y que me lleve, pues yo voy a estar mejor ya. Y bueno, y eso pasó en algún momento. Salimos los 3 ministros contagiados, todos los directivos. Gracias a Dios, la secretaria del presbiterio, con quien teníamos en algún momento contacto, salió negativo. Un ministro salió negativo también. Y a partir de ahí empezamos a afrontar los problemas de otros pastores. Pastor Rubén se le complica, a punto de ser entubado. Posterior, otro pastor del Golfo cae también enfermo. A nuestro alrededor empiezan otros a caer enfermos. Hasta el día de hoy nosotros llevamos casi a punto de cumplir 50 días. Gracias a Dios. Mi esposa bien, yo bien. Mis hijas solamente tuvieron un síntoma pequeño, pero gracias al Señor que nos amparó, que nos sostuvo, y gracias también a la asamblea, los directivos, a través de nuestros pastores, líderes, estuvieron pendientes de nosotros. Le damos gracias porque en el momento en que saben de la noticia, yo sé que el campo nacional estuvo orando,
estuvo pendiente también. Le damos gracias a Dios, a los pastores. Y el día de hoy, hasta este momento, quiero comentarlo todavía. Inclusive hay hermanos tal vez que aún no creen que esto sea una realidad. Inclusive algunos todavía siguen jugando a ser héroes de la fe. Se creen héroes. Creen que la enfermedad no les va a tocar porque tienen mucha fe o porque en algún momento son especiales. No, hermanos. A todos en algún momento nos va a llegar, nos va a tocar. Nosotros pensamos que no nos íbamos a enfermar. Sabíamos que nos estábamos arriesgando, pero teníamos nosotros que afrontar como líderes y enfrentar las necesidades del presbiterio, estar ahí. Teníamos que pasar información, teníamos que, inclusive grabamos en muchas ocasiones sermones para la iglesia. La mayoría de los sermones que grabamos casi siempre lo grabó el pastor Irán. Siempre me decía, graba tú. Le digo, no, pastor, tú eres el presidente, adelante. De todas esas grabaciones yo no tengo ni una, pero el pastor Irán sí, predicando. No sé, pero yo creo que Dios estaba preparando su vida, estaba preparando su momento, su tiempo. Y pues en mi caso, hermanos, yo creo que Dios aquí me ha dejado con un propósito. Y el reto que hoy Dios nos ha dejado, que nos ha dejado a nosotros, quienes hemos pasado por este proceso difícil, es para que lo cumplamos. No estamos por casualidad, no quedamos por casualidad, quedamos porque Dios tiene un plan bien definido para nosotros y tenemos que cumplirlo. Y a la iglesia, en especial a la iglesia de Tabasco, a la iglesia, a los presbiterios de Tabasco, yo les pido en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor, que nos cuidemos como pastores, como miembros. El último de nuestros hermanos que ha fallecido fue el licenciado Manolo, increíblemente también muy amigo, fue directivo del presbiterio. Estuvo mucho tiempo viajando a la Ciudad de México junto con el pastor Irán, haciendo trámites. También Dios lo llamó a su presencia. Y increíble, pero cierto. Y yo llamo a los hermanos, a todos, y les comparto que esto no es un invento, esto es una realidad. Es feo, difícil vivirlo, preocupado que ninguno de tus hijos, ni tus padres, si los tienes vivos, te falten por esta situación de enfermedad. Aquí, de donde estoy yo, hace días murieron 5 del COVID, en un solo día. Hoy en nuestras iglesias, hay un número muy grande. Aquí en Tabasco, el presbiterio del Golfo, hay un número muy grande de contagiados, de hermanos. Difícil la situación. Y yo llamo a los que aún todavía no se han contaminado, a que se cuiden, a que seamos pacientes. Yo sé que muchos hermanos están preocupados porque abramos los templos, porque volvamos a los templos. Pero hemos respetado lo que la Asamblea nos ha dicho. Tenemos que esperar mínimo hasta que esto esté en verde, a que sea verde. Yo sé que aquí tomamos como sínodo quizás tal vez algunas decisiones, pero hemos nosotros pensado en esta situación. Se ha agravado hoy, hasta el día de hoy, la situación aquí en Tabasco, en las iglesias de Tabasco, está complicado, muy complicado. Y yo llamo a los hermanos a que tengamos paciencia, a que nos cuidemos, que esto es verdad, es una realidad. Y yo le doy gracias a Dios por los testimonios de los pastores, licenciados, que sin lugar a dudas nos vienen a fortalecer y nos vienen también a demostrar que el Dios en quien nosotros confiamos es un Dios vivo, verdadero, todopoderoso, y que dice la palabra que el que cree, todo le es posible en este caso. Así que, pastor, yo le agradezco inmensamente a la Asamblea General, a nombre del presbiterio del Golfo, de mi familia y de toda la familia. Les agradezco sus oraciones y les agradezco también que en todo momento estuvieron pendientes de nosotros. Hoy, de todos los hermanos contagiados, pastores, gracias a Dios, en su mayoría han salido negativos ya,
estamos saliendo, todos bien, todos con sus familias bien, en recuperación, y le damos la gloria al Señor por esa obra tan maravillosa que Él Amén. ha hecho en la vida del presbiterio. Muy bien. Pues gracias, Pastor Eiter. Bueno, cuando el pastor Eiter dice que gracias a Dios los pastores allá en Tabasco han salido negativos, está hablando de su presbiterio, del presbiterio del Golfo, porque el día de ayer y el día de hoy nos están reportando pastores que están contagiados del presbiterio Grijalvo Sumacinta, del presbiterio Manantial de Vida, nos reportaron 2, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, ¿qué podemos decir nosotros ante esta experiencia que ustedes han vivido? Lo único que podemos decir es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad por la vida y por la salud de la familia y de la iglesia. Hoy en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, en todo el país, van 14 pastores que ya murieron, contagiados de COVID. En todas las demás denominaciones evangélicas, por lo menos con las que tenemos contacto, con las que estamos en diálogo todos los días, nos dicen que ya van más de 100 pastores que han muerto. Y digo, y no contamos, no sabemos la cifra de los hermanos, miembros de la iglesia, de los diáconos, de los ancianos, pero a nosotros como directivo de la Asamblea General sí nos preocupa, porque todos los días nos llega información, solicitud, peticiones de oración por la salud de la familia, por la salud del pastor, por la salud de los hermanos que están graves, que están pasando por esta situación de crisis en cuanto a su salud provocada por el COVID. A nosotros nos preocupa como Iglesia Nacional, ¿verdad?, la salud de la iglesia. No estamos preocupados porque la iglesia vaya a desaparecer, no, porque la iglesia no depende de estar en el templo, ¿verdad? La iglesia es de Jesucristo. El Señor sostiene a su pueblo, sostiene a su iglesia. Nosotros solo somos los instrumentos que Dios usa para bendecir a la iglesia. Y qué bueno que hoy Dios nos ha dado las herramientas, ¿verdad? A través de todos los medios de comunicación, las plataformas, para poder ministrar a la iglesia. Hermanos, la experiencia que ustedes han compartido con nosotros es algo que no podemos pasar por alto. Yo hago un llamado a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, desde el norte, el centro, el sur, el sureste, en todos lados, que tengamos la precaución. Pastores, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, delante de la iglesia. Y les invitamos, ¿verdad? Les invitamos a ser precavidos, a tomar todas las medidas de precaución que tengamos a la mano. Mis amados hermanos, hermano Leopoldo, hermano Porfirio, hermano Belisario, hermano Eiter, muchas gracias por tener la disponibilidad de este espacio de tiempo para compartir con la Iglesia Nacional y con mucha gente que probablemente no crea que esto es real, hermanos, el testimonio que ustedes tienen. Quiero leer un versículo de la palabra de nuestro Dios que pues todos muy bien conocemos, en el Salmo 23. Es uno de los salmos a los que siempre acudimos. Es uno de los salmos que la iglesia ha abrazado por siempre y que es parte de nuestra vida, es parte de nuestra historia. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo siempre hago mención que en este salmo David decía: nada me faltará. No dice nada me pasará. Jehová es mi pastor y me va a proveer. Y yo creo que la experiencia que ustedes tuvieron ante esta enfermedad fue que Dios ha provisto hasta hoy, porque Dios no nos dejará en ningún momento. Pero estamos expuestos, todos estamos expuestos a las enfermedades, todos estamos expuestos a contagiarnos en el menor descuido,
nos podemos contagiar, ¿verdad? Podemos contagiar a la familia y podemos contagiar a la iglesia. Hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero también en este momento dar una palabra de consuelo a todas las familias que pues lamentablemente, ¿verdad?, han vivido esta experiencia y que hoy ya no está con ellos el papá, el abuelito, el hermano, a la iglesia también, ¿verdad? Que pues cuando regresemos al templo ya no va a estar el pastor, al pastor que ya no va a ver a aquellos miembros, ¿verdad?, con los que convivía. Todo esto es causa para decirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Mis amados hermanos, la iglesia de Cristo sigue caminando. La iglesia no se ha detenido. Algunos piensan que y dicen que la iglesia está detenida. No, la iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue su marcha, la iglesia sigue cumpliendo la misión, el ministerio, y damos gracias a Dios porque ha usado la vida de muchos hombres, de muchas personas, para bendecir y fortalecer la vida de la iglesia. Vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor, ¿verdad?, la bendición para la vida de ustedes, para la vida de la Iglesia Nacional, para la vida de todos los hermanos, miembros de las diferentes denominaciones que son parte del cuerpo de Cristo. Y solo quiero señalar que hace unos días escuchaba a unos hermanos decir que no son de la iglesia presbiteriana, pero decían, pastores, hermanos, no nos aceleremos. Recuerden, decían, que cuando el semáforo esté en amarillo, aquí es naranja, ¿verdad? Pero en amarillo, dice, a veces aceleramos para ganar tiempo, para que no nos agarre el rojo. Y cuando está en amarillo, se han dado accidentes terribles. No le aceleremos, tengamos paciencia y esperemos en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos por la vida de mis hermanos, pero también por la vida de muchos pastores y de muchos hermanos, miembros de tu iglesia, en este país, en el mundo, que han logrado vencer la enfermedad. Muchas gracias, Señor, porque tú has provisto de tu gracia y de tu misericordia. Tú has provisto de los recursos. Tú has provisto los medicamentos que aun cuando se escasearon, fue posible encontrarlos y no cabe duda que tú, Señor, proveíste para ello. Gracias, Padre, también te damos por la vida de las familias que han vivido esta experiencia y que ahora ya no está con ellos, ya no están con ellos su familia, el esposo, la esposa, el papá, el abuelito, los hijos, el hermano. Señor, te suplicamos que consueles el corazón de nuestros hermanos, que traigas tu paz, que traigas el consuelo a la vida de cada familia. Pero, Señor, permite que con sabiduría, con responsabilidad, podamos seguir alimentando a la iglesia, podamos seguir fortaleciéndola. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre glorioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pastor Edwin. Gracias, hermanos. Gracias, pastores. Gracias, hermano Belisario. Gracias, hermano licenciado Camarillo, por este tiempo. Ha sido realmente un tiempo de edificación, saber cómo Dios obró en sus vidas, pero también ha sido un momento en el que recordamos que somos frágiles. Recordamos que la fe, aunque nos garantiza la vida eterna por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo la fe no nos hace inmunes. Y eso es algo de lo que debemos ser conscientes todos.
saber que somos frágiles, saber que no somos inmunes, saber que, como decía también nuestro hermano, no podemos retar a Dios, decía nuestro hermano el pastor Eiter, no podemos retar a Dios en este sentido. No podemos ser escépticos, decía nuestro hermano el licenciado Camarillo, no podemos ser escépticos ante esta realidad. Nuestro hermano Leopoldo nos recuerda también que la solidaridad, la ayuda mutua en estos tiempos es necesaria. Nuestro hermano Belisario nos hace ver el valor de la familia, cómo luchar juntos en las situaciones difíciles. Creo que hemos recibido grandes enseñanzas, también hemos sido quebrantados al escuchar sus testimonios. Estoy seguro que aún no hemos podido derramar las lágrimas que debemos derramar por todo esto. Quizá habrá un momento, no sé, al volver a los templos, un momento en casa, en algún momento cuando nos volvamos a ver, quizá es cuando habremos de derramar esas lágrimas que el día de hoy, por una u otra razón, no pudieron ser derramadas, aunque están allí para ser derramadas. Gracias, Pastor Leopoldo, Pastor Eiter, gracias, licenciado Camarillo, gracias, anciano Belisario. Este testimonio nos ayuda a nosotros y estoy seguro que también ayuda a la Iglesia Nacional, a cada pastor a entender esta realidad tan compleja. Rogamos al Señor que siga estando con ustedes, que les siga fortaleciendo y que siga mostrando su gracia en favor de ustedes cada día. Pero también nos dirigimos a la Iglesia Nacional, a los que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Les agradecemos este tiempo. Esto es algo que hemos preparado para ayudarles, para edificar sus vidas y para entender esta situación tan difícil, para comprender este problema tan complejo. Y queremos dejarle, antes de terminar esta transmisión, dejarles la invitación para el día de mañana. Tendremos otra transmisión en el que nuestros hermanos compartirán un tema relacionado con la providencia, los ministerios que han de surgir después de esta contingencia. Les invitamos a apartar el tiempo, será a partir de las 8 de la noche. Estará con nosotros nuevamente nuestro presidente, el pastor Adolfo Arias, nuestro hermano pastor Edgar González, pastor de la Iglesia Dios es Amor, secretario del Consejo del Seminario, y el misionero Héctor Bautista. Cada uno de ellos nos presentarán una perspectiva para que entendamos cómo la misericordia de Dios y la providencia de Dios están gobernando todas estas cosas que hoy están golpeando no solo a la iglesia, no solo al país, sino al mundo entero. Muchas gracias a todos ustedes, a la Iglesia Nacional también, y esperamos que un día podamos reunirnos y darnos ese abrazo que está pendiente. Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Dios les guarde, hermanos. Dios les guarde. Bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.